con el Señor. Muy lindo. Y no quiero perder realmente esto porque, pues, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque, pues, si Dios nos lo está dando, ¿cierto? ¿Qué lo vamos a perder? Entonces, la verdad tenía una prédica cuando mi esposo me dijo, pero el Señor me la cambió. Y entonces, orando y organizando, traje para ustedes este tema muy personal, muy personal. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes conocen parte de mi testimonio, otros no, entonces para los que lo conocen, hagan de cuenta que no, y para los que no lo conocen, pues, qué bueno, ¿no? Bueno, entonces quiero que hablemos acerca de encuentros de intimidad. Venimos hablando este mes que pasó y este mes acerca de buscar a Dios, ¿cierto? Acerca de encontrarnos con Dios. Yo sé que nosotros no podemos vivir la vida cristiana por experiencias, simplemente porque la norma no son experiencias. La verdad, la regla, lo que es cotidiano no son experiencias. O sea, usted todos los días no tiene experiencias con Dios. Lo más normal es que ha tenido varias y tendrá, ¿cierto? Pero no es que todos los días estén esas experiencias con Dios. Pero saben, esas experiencias con Dios a uno lo llenan, le dan unas ganas de seguir adelante, lo acercan más a Dios. Y yo quiero que usted y yo tengamos esa expectativa de tener esos encuentros íntimos con Dios. Que tengamos esos deseos de tener esos encuentros íntimos con Dios. En la propaganda que hacíamos del grupo de fe de jóvenes, usábamos Mateo 6:6. Para quienes la vieron, iba alguien entrando a no sé a dónde y se cerraba la puerta y después colocábamos Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y ese era el texto que usábamos para invitar a los jóvenes a venir al aposento, le decíamos. Y ese es el texto que yo quiero que usted abrir esta mañana, diciéndole a usted, es necesario que usted y yo saquemos tiempo para estar con Dios. A solas, en donde solamente Él y yo es tan importante, tan importante. Yo quiero que usted cierre sus ojitos y le diga al Señor, yo quiero, mi Señor, esos encuentros a solas contigo. Yo quiero, mi Señor, que esta mañana usted pueda avivar mi corazón. Usted traiga sobre mi vida, amado Espíritu de Dios, hambre y deseo por su presencia. Dice la Biblia que el apóstol Pablo le decía a los de Filipos que mientras él no estaba, ellos fueran obedientes, ocupándose en su salvación, y Dios iba a poner el querer como el hacer. Dígale, Señor, yo me estoy en esta mañana ocupando de mi salvación, con temor y temblor. Y yo le pido que usted ponga en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, de buscar su rostro, de estar en su presencia. Deme en esta hora, Señor, fuerzas y esa hambre, Señor, por su presencia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hemos visto la importancia de decidir tener un encuentro con Dios. Hace, no sé si fue el miércoles pasado, el domingo, la verdad no recuerdo, en donde hablábamos de Abraham y esos encuentros que Abraham tuvo. Cómo Dios se le presentó. Yo creo que a todos Dios se nos ha presentado, pero Abraham después tuvo encuentros, él voluntariamente con Dios. ¿Recuerdan la historia de Agar? También se las mencionaba. Agar, la que fue la mamá del primer hijo de Abraham. Él ya tuvo dos encuentros con Dios increíbles. El primero cuando se le voló a Sara porque la tenía montada, como dicen los muchachos, y estaba aburrida. Y el ángel se le apareció y le dijo, regrésate a tu señora. Fue un encuentro muy bonito. Y el segundo fue cuando Abraham la despachó y ella, viendo que su niño agonizaba de hambre, Dios se le aparece y le hace un milagro. ¿Qué pasa después con la vida de Agar? No tenemos ni idea. Dios se le acercó 2 veces, pero ella no tuvo un segundo encuentro con Dios. Hubiese sido diferente la historia.
si ella hubiese tenido un segundo encuentro con Dios. Entonces hemos visto y en este congreso íntimo de que usted es aquella persona que debe tomar la decisión de tener un segundo encuentro con Dios, un encuentro íntimo con Dios. Vamos a ver, voy a ponerlo así, como una estrategia para que nuestra relación con el Señor crezca y esa intimidad se fortalezca. Porque lo he aprendido y he notado que se repite. O sea, cada vez que de pronto nos acercamos y Dios tiene esa palabra de acércate a mí, de tengamos un encuentro, veo que los principios que yo aprendí se repiten. Entonces por eso quiero volver y le llamé qué estrategia, pero quiero volver como a esos puntos, ¿sí? Y usted va por favor a tener en cuenta, y si tiene donde apuntar, yo le pido que haga el ejercicio, porque vamos a preguntarnos algunas cosas, y si usted se puede contestar allí, así sea en su celular, en las notas de su celular, o en el cuaderno, en la suela del zapato, en la camiseta del de enseguida, que usted escriba, ¿sí? Bueno. Ya les he contado parte de mi testimonio. A los 17 años, yo decido no querer volver a la iglesia y supuestamente empezar a vivir la vida loca. Pero no podía, ¿saben? Porque como desde chiquita estaba en la iglesia, los principios ya cristianos estaban en mi cabeza y me era complicado hacer diferentes cosas de la vida loca, porque yo inmediatamente recordaba, eso es pecado, y lo otro, eso también, y lo otro, eso también. Entonces, ni aquí ni allá, porque yo no quería volver a la iglesia realmente. Entonces sucedió un encuentro con Dios en mi vida que cambió todo, y eso es lo que quiero que hablemos acerca de ese acontecimiento y qué fue lo que Dios me enseñó semanas antes de ese encuentro, y quiero que pueda esto servirnos entonces para tener un encuentro con el Señor, ¿sí? Bueno, entonces a los 17 años me desanimé, dejé de ir a la iglesia, no quería realmente volver a la iglesia, no creía en lo que los pastores podían decir, me desilusioné completamente de lo que era la iglesia. Y yo le decía, recuerdo mucho la oración que yo le dije a Dios, y fue: yo no quiero apartarme de la iglesia, ayúdeme. Pero me aparté. Eso me desilusionó más, porque yo dije, bueno, y entonces Dios. Pero eso lo traigo a colación porque hoy en día me trae un recuerdo, me trae una enseñanza, y es que Dios quería realmente que yo, me confrontó Dios con qué tanto de verdad yo quería conocer a Dios. Pasó 2 años así, en el que sí y en el que no, y hasta que definitivamente un día yo le dije a Dios, no, yo no puedo, porque yo recordaba esas experiencias con Dios que les hablaba ahora. Yo recordaba esos momentos bonitos dentro de la iglesia y esos tiempos de ministración en la iglesia, yo los recordaba y de verdad los quería. Y entonces, como no podía ni estar en el mundo porque mi conciencia no me dejaba, ni tampoco quería estar en la iglesia, yo me sentía re mal, desubicada. Y yo recuerdo que un día yo le dije a Dios, de verdad, yo quiero conocerte, de verdad yo quiero conocerte. Y empezó en mí una búsqueda de empezar a poner música cristiana, a leer libros. Yo recuerdo que yo me leí un libro acerca del Espíritu Santo, veía programas de televisión cristianos, porque yo quería realmente saber si el Dios que me habían predicado desde pequeña era verdad, y si lo que yo extrañaba era verdad, o si definitivamente era cosa mía, creencias y cosas que como de niño le inculcan a uno, y entonces pues que yo las tenía, pero yo decía, ¿será esto verdad? O sea, ¿será que el Dios que me predicaron es cierto? ¿Es verdadero? ¿Es una persona? O si no, yo la verdad no quería entonces saber más del cristianismo, porque estaba mal, o sea, estaba con ideas cristianas que yo decía, yo la verdad ya no las creo, pero al mismo tiempo decía, pero si fue real esos encuentros en la iglesia con Dios, porque yo no tenía encuentros a solas con Dios, sino en la iglesia nada más. Entonces, si fue real esos encuentros a solas con Dios, yo sí los quiero porque los recordaba y los anhelaba. Entonces era un dilema en mí. Entonces yo recuerdo que el Señor me llevó, digo ahora el Señor me llevó, en ese tiempo simplemente yo le dije a Dios, voy a buscarte.
y voy a ayunar durante esta semana. Y si de verdad tú eres real, yo le dije, revélate a mi vida o definitivamente déjame en paz. Esas fueron mis palabras. No le estoy diciendo esto. Ustedes ven que nosotros no somos de hablar de testimonios y de que el Señor me llevó a la cuarta pata del infierno y que el Señor me hizo aquí, que el Señor porque no queremos que su fe sea basada en testimonios o experiencias ajenas, sino en la palabra de Dios. Les cuento esto, que les dije de esa manera, porque de verdad yo estaba hasta aquí, como dicen, ¿no? Hasta aquí. Yo quería realmente conocer a Dios. O si esto era mentira, definitivamente ya, parar allí. ¿Sí me hago entender? Durante esa semana yo empecé a orar y a leer la Biblia. ¿Qué pasó durante esa semana? Yo no tuve ninguna experiencia extraña, no sentí nada, no me pasó nada, nada pasó. Durante esa semana a nivel pues emocional y de que me apareciera un ángel, nada de eso pasó, la verdad. La verdad que no pasó nada de eso. Todo sucedió al final de esa semana. Lo primero que entendí en esa semana, lo primero que entendí después, ¿no?, de la semana, y es el primer principio que usted va a tener ahí, el primer punto, la primera estrategia, como usted la quiera llamar, por favor, apúntela allí. El primero, debes anhelar. Eso es lo primero que tú debes de saber en esta mañana. Si realmente quieres un encuentro con Dios, tú debes de anhelar tenerlo. Realmente debes de buscar que esa hambre por Dios crezca más y más hasta que salga de tu pecho y no puedas más con tu desesperación. Mi desesperación era tal que yo le dije eso a Dios: o te conozco o déjame en paz. Como quien dice, déjame vivir la vida loca, déjame vivir mi juventud. Yo estaba joven y bella, entonces yo dije, yo quiero vivir mi juventud, pero era una desesperación. Yo quiero realmente conocer al Dios que me predicaron desde pequeña. Yo quiero saber si estás vivo, si es verdad esto del cristianismo. Por eso yo le predico tanto a la gente dentro de la iglesia de que nazcamos de nuevo, de que miremos si realmente somos cristianos. Esto es un paréntesis, porque yo estuve en la iglesia cristiana desde los 11 años, pero a los 17 años, como le digo, ya mi fe flaqueó. O más que mi fe flaqueó, yo realmente fui confrontada si realmente creía en Dios. Y yo llegué a decir, yo no creo en Dios, no creo en lo que me predicaron de la Biblia, no creo. Pero claro, todo eso que ya tenía en mi mente, yo decía, esto tiene que ser real, esto tiene que ser verdad. Y sobre todo las experiencias que yo tuve en la iglesia, esos encuentros hermosos con Dios. Y yo quería saber si de verdad Cristo había resucitado, si Él estaba vivo. Yo quería saber si de verdad la Biblia era real, si lo que predicaban era verdad. Mi desesperación me llevó a tener un encuentro con Dios. En ti tiene que haber una desesperación, que tú digas, realmente quiero conocerlo, realmente quiero un encuentro con Él. Tal vez en este momento tu vida no es como el testimonio que acabo de contar. Tal vez tú sí crees, tal vez tú sí dices, no, yo sí creo. ¿Cómo así? No, yo sí creo, pero tal vez tu vida está apagada, o tu relación con Dios está ahí, a que yo lo saludo así de lejitos en la mañana, a que yo tengo una relación con Dios a través de la iglesia simplemente, como les decía ahora. En la iglesia tengo encuentros con Dios, pero en casa la verdad no, la verdad. O tal vez estás, hace rato no tengo un encuentro con Dios. Fue muy bonito en los años 1600, pero hace rato que yo no estoy con Dios a solas. Hace rato que Dios no me habla. Tal vez eres de los que está anhelando ese encuentro con Dios. Pues lo que debes de hacer, mi recomendación, punto número 1, debes de hacer que esa hambre crezca en ti. Debes de hacer tú mismo, buscar que esa hambre crezca y que tu pecho ya no la aguante más. De tal manera de que cuando vayas a buscar a Dios sea algo que explote en ti, una desesperación que Él vea, como aquella mujer desesperada por su hija y le dijo a Jesucristo que la sanara.
Y él la miró y le dijo que los panes no eran para los perrillos. Y siguió su camino. Y esa mujer desesperada le dijo, aún los perros comen debajo de la mesa. Y eso le gustó al Señor. Eso le gustó. Como aquella mujer, muchos tocaban al Señor. Pero aquella mujer se esforzó y por encima de tradiciones y de lo que le pudieran hacer, porque ella estaba menstruando y no podía acercarse a la multitud, ella lo tocó. Y él, todo el mundo lo estaba tocando, él reconoció ese toque. Tiene que ser de esa manera. Tiene que ser que haya desesperación en ti. Vamos a nuestro primer texto, Apocalipsis 2. Hoy si no tengo texto base para ustedes, tengo diferentes textos. Apocalipsis 2. Usted y yo lo conocemos. Cristiano que se respete, se conoce Juan 3:16 y Apocalipsis 2:4-5. Miren lo que dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y aquí encontramos una situación. La iglesia seguía allí, pero había dejado su primer amor, había dejado la pasión por Dios, había dejado de buscarlo con pasión. Y la respuesta de él fue 3 imperativos, 3 palabras que no hablan a los sentimientos, a las emociones, sino a la voluntad. Recuerda, arrepiéntete y haz. ¿Has perdido el primer amor? La solución no es emocional. La solución es de voluntad. ¿Qué tienes que hacer? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda cuál fue el último momento de amores con el Señor, en el que hiciste tu devocional, en el que estuviste con Él. Recuerda, tal vez aquí haya personas que no han tenido ese encuentro con Dios. Él quiere que tengas ese encuentro con Dios. Tal vez hay otras que ya hemos tenido encuentros con Dios. Y Él te dice, recuerda cuál fue tu último encuentro conmigo, recuérdalo. Y lo segundo que dice es, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que tengas que arrepentirte. Y después dice, y haz las primeras obras. ¿Qué hacías cuando estabas de amores conmigo? ¿Qué hacías cuando me buscabas con deleite? ¿Qué hacías cuando me buscabas con pasión? ¿Qué hacías? Yo recuerdo que yo ponía música. Yo recuerdo que yo veía las prédicas. Yo recuerdo que yo me encerraba solas. Yo recuerdo que yo venía a la iglesia temprano. Yo recuerdo. ¿Qué recuerdas eso? Él te está diciendo, hazlas. Y no te está diciendo, espera a sentir. Está diciendo, hazlas. Haz esas primeras obras, aquellas que avivaron tu corazón en un principio para buscar a Dios. Esas son las obras que usted y yo debemos de hacer para que el amor por el Señor crezca. Ahora yo tengo unas preguntas para ti que yo te pido que las contestes. Donde sea, como le decía, dígale al de enseguida, présteme su camisa, si está de blanco mejor. Donde sea, menos en las sillas blancas, escriba por favor. ¿Qué tan decidido estás a conocer a Dios y qué harías por ello? ¿Qué harías o qué darías por ello? Contesten por favor. Al finalizar vamos a recoger y a calificar. ¿Qué tan decidido estás a conocer a Dios y qué harías por ello? Ahora la segunda pregunta es, ¿qué harás para que esa hambre crezca en ti? ¿Qué harás para que esa hambre crezca en ti? Algo debemos de hacer, porque el mandato está, recuerda, arrepiéntete y haz. ¿Qué vas a hacer para que esa hambre crezca en ti?
¿Qué voy a hacer yo? Yo recuerdo que durante esa semana, como les decía, leía un libro acerca del Espíritu Santo y yo recuerdo que yo le decía a Dios, yo estoy completamente decidida a obedecerte lo que tú quieras de mí, lo que tú quieras que yo haga. Con esa actitud, Dios me llevó a leer, vuelvo y les digo, durante esa semana yo no sentí nada. Dios me llevó a leer Mateo 6, 14, vayan ahí a Mateo 6, 14. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y eso es lo segundo que quiero que usted sepa y que usted y yo debemos de poner en práctica. Lo segundo, y que veo que siempre se repite, es el perdón. Usted y yo debemos de tener un corazón limpio y sano para poder tener encuentros con Dios. De lo contrario, va a ser muy complicado. Yo he visto en recintos como este, Dios tocar vidas y otras no. A mí misma me ha pasado. En una ocasión yo recuerdo, yo estaba aquí mismo y yo estaba en la alabanza y yo veo en un momento, mira, es que uno es tremendo. En un momento yo dije, ay no siento nada con esta alabanza. Cuando yo volteo a mirar aquí así, diagonal a mí, y había una persona quebrantada y buscando a Dios. Claro, Dios me confrontó y me dio pena. Yo le dije, Señor, perdóname, porque no es la alabanza, soy yo. Esta persona está buscando tu presencia y ella sí la está sintiendo, pero yo no, yo estaba en otro cuento. Claro, cerré mis ojos y me puse a buscar a Dios. Puede pasar de esa manera. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo debo de decidir de verdad obedecer a Dios. Y el segundo punto que de verdad usted y yo tenemos que tener en cuenta para tener encuentros con Dios es que hay que perdonar. Y aquí no se trata, de hecho, si usted va a estudiar el tema del perdón en la Biblia, en ningún lugar va a decir si sientes, no sientes, cuéntame cómo fue. Sí, es más tremendo lo que te pasó a ti que lo que le pasó a ella. No, tú tienes razón. En ningún lado. Simplemente hay una palabra de mandato, perdona. Y ya no más. Hay diferentes tragedias y diferentes situaciones en la vida de nosotros, pero el mandato para cada uno de nosotros es igual, perdona. Y si quieres que el Señor pueda tener ese encuentro y tú poder tener ese encuentro con Dios, tú y yo debemos de perdonar. Ese es el segundo punto. ¿Qué debo de hacer? Yo recuerdo que yo hice una lista de las personas que debía de perdonar. Durante esa semana hice una lista y usted dirá, ¿cuántos tenía? Pues tenía y puse y saqué ahí cualquier cosa y cualquier persona, pero necesitaba tener mi corazón limpio. Si usted puede hacer la lista, haga la lista en este momento. Póngala ahí. Quienes tienen ahí su papel y su lápiz, si no, la camiseta del de enseguida. En la suela del zapato, ¿no han escrito en la suela del zapato? Escribir en esa suela es tan rico. Escriban ahí la lista a quién tengo que perdonar, así sea una sola persona. Pónganla ahí, por favor. Lo de la suela del zapato para los muchachitos, corrijo, no es rico. Después les llegan con los zapatos todos manchados. Así pasó el primero y segundo día. El tercer día de oración y de ayuno, yo le decía, el Señor me llevó a una tercera enseñanza y es en Efesios, vaya a Efesios 4. Efesios 4, 31, 32. ¿Lo tienen?
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren que aquí hay una lista y habla también acerca del perdón. El siguiente día fue el día de seguir perdonando, pero también de hacer otra lista. Y lo que quiero que en este tercer punto usted ponga allí como enseñanza es arrepiéntete de todo pecado. Les digo que esto se repite porque estos puntos, en los pastores invitados tocaban el punto de perdonar y tocaban el punto, este texto de Efesios 4 y de renunciar a todo pecado en la vida de nosotros. Y yo decía, tremendo. Ahora, miren el texto que dice que quítese de vosotros toda amargura. Hay otra palabra que es dada a la voluntad. A ver, ¿quién me dice? El texto 31, versículo 31 empieza diciendo, quítese. Es una palabra dada a la voluntad. Es un imperativo. Quítese de vosotros. Quítense de vosotros toda amargura. ¿A quién le corresponde? A nosotros. Si quieres tener un encuentro con Dios, si quieres buscar a Dios, tienes que tomar la decisión de definitivamente dejar el pecado atrás y decir no más al pecado, decir no más con esto. Y es una decisión que usted y yo tenemos que tomar, no más con esto, se acabó esto, se acabó. Esta es la tercera enseñanza. Debía de hacer una lista en mi vida. Hice otra lista el siguiente día. Hice otra lista en lo que yo tenía que renunciar. Y tenía que renunciar a la amargura. Y la amargura tiene que ver con la falta de perdón. Tenía que renunciar a la ira. Tenía que renunciar a la maledicencia. Y empecé a hacer la lista. Usted y yo tenemos que hacer esa lista. Usted y yo debemos de hablar con Dios acerca de muchos asuntos y cosas, así sean pequeñas, que usted sabe que no están bien y que hay que dejar para poder tener una relación con Dios íntima. Amén. El cuarto día, que ya era jueves, me llevó a hacer esa lista de arrepentimiento y decidí dejar todo pecado en mi vida. Ese día fue de verdad algo que yo entendí de parte de Dios. Vuelvo y le digo, no sentía nada extraordinario, nada sobrenatural pasó. Pero yo entendí ese día que yo debía decidirme, o mi pecado o Dios. Ese día yo entendí que Dios esperaba de mí todo mi corazón o nada. Y yo estaba como quien dice jugándomela toda. Yo le decía a Dios, te quiero de verdad conocer. Y lo que usted en esta semana me diga, lo voy a hacer. No importa, a mí no me importó nada. Yo quería realmente saber si Dios existía, si Dios era real. Y yo en ese momento dije, listo. Bueno, venga, les explico. Una cosa que yo no les recomiendo, siempre le hemos dicho a la iglesia que usted tome la Biblia, la lea de tapa a tapa. Y si va a coger un libro del capítulo 1, el capítulo, ¿sí? Pero ¿cómo hacía yo? Yo cogía y abría la Biblia, ¡pum! Señor, ¿qué me quieres hablar? Eso hacía yo. En esa semana hacía yo eso. O decía, Dios mío, ¿qué hago? Era un tiempo de encuentro con Dios, pero vuelvo y le digo, no sentía nada, entonces no era. Y yo recuerdo que simplemente era, si se me venía un texto a la cabeza, yo decía, bueno, ese es Dios. Yo decía, tiene que haber un Dios, ¿sí me hago entender? Y tiene que ser que me esté hablando, o yo qué sé, o me estoy volviendo loca. Entonces decía que llegué a Efesios y dije, usted quiere que yo renuncie a todo eso, usted quiere que yo me arrepienta, lo voy a hacer. Y empecé a arrepentirme y a llorar, sí lloraba. Y le decía, Señor, perdóneme por esto y esto.
por no perdonar, por esto, por mis enojos, por mis iras, por esto y esto y esto. Y tuve que renunciar y renunciaba. No quemé el papelito, creo que lo rompí, pero dejé eso ahí. Yo le dije a Dios, yo definitivamente, tú quieres que yo me arrepienta, yo me arrepiento, Señor. Tú quieres que te escoja a ti, tú quieres todo de mí, está bien, todo de mí. Y la cuarta enseñanza que tengo es todo o nada. Yo realicé esa lista y dejé a un lado esos pecados y me arrepentí delante de Dios por ese pecado. El cuarto día pasó, llegó el quinto y está este texto, 2 de Corintios, vaya ya 2 de Corintios. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. ¿Lo tiene ahí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y este es el quinto punto que quiero que usted y yo lo tengamos allí. Debes confiar y pensar en que Él sabe lo que va a hacer. Debes confiar y pensar en que Él sabe lo que vas a hacer. Yo no podía pretender tener argumentos delante de Él. Yo no podía en ese momento de ese encuentro, de esa búsqueda de tener un encuentro con Dios, pretender saber algo. No podía. Primero por mi propia confusión, porque yo estaba confundida. Yo decía, todo lo que me enseñaron sería verdad, sería mentira. Yo ya estaba confundida. Ahora, este mundo que me ofrece, yo no quiero nada de este mundo. Yo estaba ya confundida. Así que yo entendía que por el mismo texto, que yo tenía que dejar todo argumento y debía de estar dispuesta a aprender. Debía de dejarme en las manos de Dios y confiar en que Él sería quien me guiara. Tenía que, como dice Jesús cuando le decía a los judíos, les decía que el vino nuevo se debe de echar en odres nuevos. Yo llevaba años en la iglesia, pero como Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Tenía que dejar a un lado todo lo que yo pensaba, lo que yo sentía y experiencias pasadas y decir, aquí estoy limpia, lléname. Y dejar a un lado argumentos en mi vida, dejar a un lado argumentos en mi cabeza. Tengo que dejar, y aquí está la pregunta para usted y para mí. ¿Estás dispuesto a dejar de argumentar? ¿Realmente quieres ser enseñado por el Espíritu Santo? Eso va a ser una gran aventura, pero tú no la puedes controlar. ¿Realmente quieres conocer a Dios? Vas a tener que dejarte enseñar por Él. Vas a tener que empezar. Ay, yo llevo años en el cristianismo, deja que Él renueve cosas. Deje que Él traiga a memoria otras que has dejado, deje que Él renueve cosas en la vida, pero hay que dejar de verdad argumentos que se levantan en contra del conocimiento. Allí están en esos argumentos culpas, dudas, inseguridades, afirmaciones como, no, Él no me ama a mí. Afirmaciones como, ¿y cómo sería si yo, cómo así, cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a ser esa relación con Dios? Pensamientos que a veces vienen y que impide que la visitación de Dios venga a la vida de uno. Porque uno está, no, yo no creo. Y a mí Dios que me va a voltear a mirar. A todos Él toca, pero a mí no. No, y yo. Y con esos pensamientos de duda, de culpa, de inseguridad, lo único que vamos a lograr es que Él pase de largo y sean otros tocados.
Otros que dicen como que aceptan lo que le dijeron a Nicodemo, lo que el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Otros que de verdad dicen, sí Señor, yo no sé nada, yo no quiero controlar esto, yo quiero realmente conocerte y dejo a un lado todo. Y confío, simplemente confío en que usted va a tocar mi vida. Yo tenía un serio problema, les he dicho para los viejitos, los de antaño, los que llevan tiempo con nosotros, les he dicho que yo tenía un serio problema con la palabra recibe. En las administraciones usted no ve que los ministros le dicen a uno recibe. Y yo decía, ¿y cómo? ¿Cómo recibo? Pues simplemente diciendo, Señor, yo recibo. Eso es todo. Pero eso lo vine a descubrir mucho tiempo después. Porque siempre esperaba, no sé, siempre esperaba, yo qué sé, y venía el superapóstol o venía el siervo de Dios a tocar al uno, al otro, y le profetizaba al uno, al otro, y a mí no me profetizaba, y a mí no me tocaba, y el uno hablaba en lenguas, y el otro saltaba, y el otro se caía, y a mí no me sucedía nada. Sin embargo, eso lo digo en el tiempo en el que estaba en la iglesia, la atmósfera que había en la iglesia era muy bonito. A pesar de que yo misma, yo creo que era yo misma que no aceptaba el amor de Dios. Yo misma que no aceptaba el perdón de Dios. Yo misma que creía que yo tenía que hacer algo para que Él me amara. Cuando Él ya te amó. Cuando Él te ha demostrado que te ama y te lo demostró con sangre. Y solamente lo único que yo tenía que hacer era decir, sí, yo recibo. Está bien, Dios, está bien. Usted quiere tener un encuentro conmigo, está bien. No sé cómo vaya a ser, no sé qué va a pasar de aquí en adelante. No, una de las cosas que uno piensa es, yo no soy capaz. Él ni siquiera te está preguntando si eres capaz. Ni siquiera te está preguntando. Es dejar esos argumentos, dejar esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Sí, Señor, yo quiero conocerte simplemente. Les conté entonces que llegué ese día, viernes, decidí que iba a ir a la iglesia, cosa que yo no quería volver a hacer. Y el domingo me organicé y fui a la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, el ujier me saludó normal, una señora, pero yo sentí que me estaban esperando. Nadie me volteó a mirar, pero yo sentí que me estaban esperando. No sé cómo es eso. Es como cuando usted sabe que usted está así y que alguien le está mirando. Tan raro eso, ¿cierto? ¿Cómo uno sabe que lo están mirando? Eso es raro. Pero yo sentí que alguien me estaba esperando. Es una cosa rara. Yo llegué y cuando empecé a escuchar la música, la alabanza, estaban en la alabanza. Y yo escuché la música, yo por primera vez en todos mis años de cristiana entendí la letra. O sea, la letra me penetró. Todo lo que yo no había sentido espiritual durante esa semana, en ese momentico pasó. Y entonces yo llegué y yo me puse a llorar, me quebranté inmediatamente, pasaron los anuncios, todo lo que es la liturgia del culto. Cuando el predicador se paró, él entonces iba a exponer su tema. Y el título del tema era El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. Y fue ese el libro que yo me había leído durante toda la semana, el mismo título. Entonces yo más lloraba. Después él empezó a dar los puntos y fue punto por punto en el mismo orden que yo les acabo de dar. Él los expuso en la iglesia, fue exactamente igual. Fue punto número 1, tienes que perdonar, recuerdo. Punto número 2, tienes que arrepentirte. Y empezó a dar los puntos exactamente igual que como yo en mi semana lo había visto. Eso fue para mí increíble. Cuando él empezó a ministrar, él después, como yo no salí al frente, él fue hasta atrás y empezó a ministrarme y me dijo, lo que en esta semana le pediste a Dios, Él te lo está dando. Durante toda la semana yo le había pedido a Él un encuentro. Yo quería saber si Él era real.
Y Él me demostró que estuvo en mi habitación toda la semana, que me había escuchado, que Él está vivo, que la Biblia es verdad. Eso fue increíble para mí. Yo supe que todo lo que me habían enseñado era verdad. Yo entendí que todo era verdad, que la gente se equivoca, pero que Él está vivo, Él no se equivoca, Él es verdadero. Lo más maravilloso fue los encuentros que de ahí en adelante empecé a tener con Dios. Ya no tenía encuentros a través de la iglesia, eran a solas en mi habitación, cerraba la puerta y eran horas orando, buscando a Dios. Encuentros maravillosos, experiencias han venido a mi vida. De pronto como iglesia les hemos querido enseñar a que pongan su fe en la Biblia, por eso no les andamos contando experiencias que tenemos. Pero tanto mi esposo como yo hemos tenido experiencias, sueños y cosas sobrenaturales que no les contamos solamente para cuidarles a ustedes, para que su fe esté puesta en la Biblia y no en experiencias humanas. Pero hemos tenido toda clase de experiencias, he tenido experiencias con Dios de ahí en adelante. Y yo puedo decir por mi propio testimonio, Jesucristo está vivo, Él está vivo, Él es real, Él es real. Y usted y yo debemos de buscarlo a Él y tener esos encuentros con Él, esos tiempos con Él. Cuando usted viene aquí, yo sé que las iglesias se han convertido a veces en espectáculos y en centros cuando animan a la gente, motivacionales y en charlas así, pero realmente la iglesia es un lugar en donde se reúnen un poco de gente que ama a Cristo y viene y lo busca y lo hacemos juntos. Eso es la iglesia. Venimos a adorarlo y venimos a juntos a aprender de la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Cuando usted venga a este lugar, hágalo de esa manera. Encuéntrese con Él aquí, sepa que viene a este lugar a encontrarse con Él, que Él está vivo. Denle ese aplauso al Señor. Y que Él quiere tener un encuentro contigo, independientemente de pecados y de lo que sea. Mire, si usted y yo estamos aquí, usted y yo tenemos diferentes pecados y luchas contra el pecado. ¿Y qué es lo único que queremos? Queremos un encuentro con Dios. Y un encuentro que puede cambiar tu vida. Y un encuentro que puede ayudarte a tomar decisiones diferentes en tu vida. Y un encuentro que puede sanar tu cuerpo. Yo en mis devocionales he recibido sanidad de mi cuerpo, solita. Él ha venido y me ha ministrado y me ha sanado. Tiempos y devocionales en los cuales tú puedes, ganar victorias allí, sin necesidad de nadie más, sino solamente tú y el ejército de Dios peleando contra aquello que se te ha levantado. Ahí en esos tiempos, a solas con Él. Yo quiero invitarte a eso, a que quieras tener un encuentro con el Dios vivo y que lo quieras conocer realmente. Voy a resumir, debes anhelarlo, de verdad anhelarlo, debes perdonar, debes arrepentirte de todo pecado, debes decidir, ¿es todo o es nada? Es todo con Dios definitivamente. Y lo último, debes confiar, pensar en que Él es el que tiene el control de esta relación y que Él te ama y Él quiere realmente tener un encuentro contigo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Yo creí que había... Cierre sus ojos y levante sus manos si puede. Gracias. Levante sus manos ahí donde está si puede y hable con aquel que está vivo, con aquel que le ha visto a solas en su habitación.
con aquel que sabe cuál es tu situación y que ha escuchado tu clamor, aunque tú pienses que no, Él sí te ha escuchado, ha estado allí y sabe lo que hay en lo más íntimo de tu corazón. Háblale a Él y dile: Señor, realmente quiero conocerte. Señor, realmente anhelo que pongas en mi corazón un fuego y una pasión por tu presencia tal que me desespere, Señor, como cuando hace calor aquí en Cali. Dígale: Señor, yo quiero eso, un hambre y un anhelo por tu presencia que me lleve a la desesperación, que me lleve a venir a este lugar, Dios del cielo, sin importarme nada, venir y buscarte, que me lleve a estar a solas en mi habitación, una desesperación tan grande, Señor, tan grande por tu presencia. Yo te pido que me des eso esta mañana. Dígale al Señor: yo te pido que me des eso esta mañana. Recíbalo del Señor ahí donde está. Levante sus manos como quien lo recibe y dígale: yo recibo esa hambre, Señor, yo quiero conocerte. Yo sé que estás vivo y sé que lo que dice la Biblia es verdad. Quiero tener una relación contigo personal y abrazarte, Señor, y conocerte, Dios. Sé que tengo que perdonar y yo decido perdonar en el nombre de Jesús. Renuncio a toda amargura en mí, renuncio a todo enojo, toda ira, toda falta de perdón. Diga conmigo: yo renuncio en el nombre de Jesús y decido perdonar en el nombre de Jesús. Y si el Espíritu de Dios trae a usted algún pensamiento de lo que debe de arrepentirse, hágalo en este momento. Dígale: Señor, yo me arrepiento por esto y esto, y decido en el nombre de Jesús dejarlo a un lado. Ya no lo quiero más en mi vida. Te prefiero a ti, Cristo. Te prefiero a ti, Señor. Y me quedo en tus manos, dígale. Me quedo en tus manos, confiando en que usted me va a ayudar en esta relación, confiando en que usted me va a ayudar, Señor, a seguir adelante. Levante sus manos ahí donde está y deje que el Espíritu de Dios le ministre en esta mañana. Llévame a tu presencia.
Así es, oh Dios. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias por lo que le has entregado a esta iglesia, Señor, este fin de semana, mi Señor. Dígale, Señor, yo recibo en el nombre de Jesús esa unción que viene sobre esta casa. Yo hago parte de esta casa, Señor. Es una unción sobre mi vida, es una bendición sobre mi vida, Señor. Y me voy de este lugar y me llevo esa bendición a mi casa, a mis hijos, a mi familia. Y declaro que mi familia será bendecida porque la presencia de Dios estará en mi casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salude a alguien, despídase de alguien. Usted al finalizar puede tomarse un cafecito ahí con conexión. Que el Señor les bendiga.